Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles aunque sea a la distancia. Mi nombre es Axel Guadarrama y en esta ocasión estaremos trabajando con el tutorial de Historia de México. El tema, transición democrática. Posiblemente ya tengas bien definidos los conceptos de transición y de democracia. Si no es así, no te preocupes, pues la finalidad es que podamos conocerlos juntos. Antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos ver algunas imágenes en las cuales puedas reconocer algunos personajes históricos de México. ¿Identificaste los personajes? ¿Sabes quiénes son? Para continuar, te voy a pedir que puedas redactar en tu portafolio de evidencias una definición de transición y otra de democracia. Esto nos va a ayudar a identificar los conocimientos que tienes previamente al tema. Es importante que seas muy honesto. Si gustas, puedes pausar el tutorial. Llegó el momento de contrastar tus ideas con la información que a continuación te voy a presentar. El diccionario de la Real Academia Española define transición como la acción y efecto de pasar de un modo de cero estar a otro distinto. También estipula que es el paso más o menos rápido de una prueba, idea o materia a otra, en discursos o escritos. Y por último menciona que es el cambio repentino de tono y expresión. Sin embargo, no podemos dejar de lado democracia. Y esta palabra se gesta etimológicamente en Grecia a partir de democratia, que se compone de dos términos. El primero es demos, que significa pueblo, y el segundo es kratos, que significa poder. Así podemos decir que la democracia no es otra cosa más que el gobierno que radica en el pueblo, o el gobierno del pueblo. Esto a partir de la definición y clasificación realizada por Platón y Aristóteles, en tres aspectos básicos donde dividían el gobierno. El primero era monarquía, donde se estipulaba que era el gobierno de uno, y posteriormente hablaban de aristocracia. Al respecto, era un gobierno de los mejores para Platón, y para Aristóteles era el de los mejores. Así también hablaban de democracia, donde decían que era el gobierno de las multitudes, al menos para Platón, y de los más para Aristóteles. Podemos entonces decir que la democracia es una forma de gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de la participación o de participación en la toma de decisiones políticas. Ahora, ¿podemos conjuntar las dos palabras? Considero que sí. Transición democrática, para mí, sería la decisión que toma el pueblo para otorgar el poder a un nuevo gobierno. Y eso es de lo que vamos a hablar. Dime tú, ¿qué es la transición democrática? Sin duda, el hablar de transición democrática en México es hablar de un partido que ocupó de manera ininterrumpida prácticamente todas las instituciones políticas en México entre los años 1930 y el 2000, centralizando el poder en todos los niveles de gobierno. Las decisiones políticas del partido determinaron el curso de la economía y la sociedad del país a lo largo del siglo XX, por lo que hasta la actualidad siguen presentes en la sociedad mexicana algunos vestigios importantes de esto que podemos llamar un sistema político perfecto o quizá casi perfecto. ¿Reconoces ese partido? Tal vez sí, es el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ahora comienzas a entender de qué trata una transición democrática. No solamente es la democracia, es la sociedad y la política. Oficialmente, México es considerado una de las democracias más longevas del mundo, a diferencia del resto de Latinoamérica, cuya historia reciente está marcada por conflictos armados, las guerras civiles y las dictaduras militares. Desde 1930, todos los presidentes mexicanos han concluido sus mandatos tras 6 años correspondientes y sin posibilidad de reelección. Tampoco se ha dado desde entonces ningún golpe de estado militar, y hasta la actualidad, la Constitución de 1917 se ha mantenido vigente, otorgando al país una estabilidad institucional que destaca sobre todo
al compararse con los demás países de nuestra región. Así, podemos decir que el fondo principal de la transición democrática es el de una sociedad modernizada, una sociedad que ya no tenía cabida del mismo formato político que se había manejado del partido principal durante 70 años, el PRI. México se hizo más complejo, diverso e incluso plural en todos los ámbitos. Ese partido era una sola coalición, ya no podía representar ni conciliar todos los intereses, proyectos y pulsiones de un país que crecía de manera diversificada, aceleradamente. La transición democrática es una realidad. La historia de esa manera se acomodó encontrando quizá una fórmula para una vida política moderna más acorde a la verdadera modernidad social. Nunca se había desarrollado un cambio cuyo fin explícito hubiera sido procurar la existencia y el fortalecimiento de partidos en plural, mediante negociaciones recurrentes entre las organizaciones adversarias. Esto quería decir que comenzaban a existir partidos nuevos, mismos que tomaron la arena electoral como el espacio común para medir y desplegar sus fuerzas políticas. Aún entre los protagonistas más enfrentados fue evitar la violencia política en el país. Este cambio fue posible debido en que en el año 1977 la ley otorga por primera vez la apertura para el libre desarrollo de las opciones organizadas y para su asistencia en el espacio electoral. Haciendo historia, se puede decir que la plataforma originaria de la transición fue construida durante o sobre 5 columnas, las cuales te voy a explicar. Número 1. Se declaran a los partidos políticos como entidades de interés público y se da paso a su constitucionalización, es decir, al reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos en plural y a su importancia en la conformación de los órganos del Estado. 2. Se abre la puerta a la competencia electoral. Ya no existía un solo partido. Mediante el registro condicionado a las fuerzas políticas más significativas de la izquierda mexicana, hasta entonces marginadas. Recuerda que el partido que se encuentra en el poder es el partido de derecha y el partido que se encuentra fuera es el partido de izquierda. 3. Se concreta la ampliación del Congreso y la introducción de los diputados plurinominales. De esta forma, la nueva fórmula conjugaba 300 diputados de mayoría elegidos y 100 diputados de representación proporcional. 4. Por primera vez, el Estado asume la obligación de otorgar recursos para el sostenimiento de todos los partidos políticos, a costa del dinero y pago de los contribuyentes. De esta forma, adquiere prerrogativas en los medios de comunicación para externar y en dinero por parte del Estado. Por último, 5. Con su registro ante las autoridades electorales federales, los partidos políticos adquirieron automáticamente la posibilidad de asistir a diferentes elecciones en los otros niveles, estatales y municipales. Las participaciones electorales de alternativas distintas, legalizadas y legitimizadas, desde la Constitución se multiplicó a lo largo y ancho del país. Esto quiere decir que hubo una mayoría en el espacio de creación de partidos. Esta fue la base sobre la cual se desarrollaría nuestro proceso de democratización. La alternancia política en México se da a partir de que el pueblo toma la decisión de ceder el poder a un nuevo partido, el Partido de Acción Nacional. Esto a partir de la llegada de Vicente Fox. Pero para ti, ¿cuáles consideras tú que serían las causas por las que la alternancia democrática se dio en nuestro país? No olvides plasmar tus ideas en un mapa mental o collage digital. Sé muy creativo. Te mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima.